Estoy apreciando el aspecto físico de dos niñas. Están como en la parte posterior, como en la parte de atrás, en un patio de una casa. Veo que están jugando entre las dos. Cada una tiene como sus juguetes. Por momentos como que comparten los juguetes entre ellas, pero vemos que una de ellas hay como algo en particular o sea, uno de sus juguetes es como si fuera el más preciado de ella, porque vemos que es el único de todos los demás que tiene ella compartiendo con la otra niña. Es el único que como que no se lo presta a la otra, no permite a la otra niña que juegue con él. Estoy confirmando con la luz y una de estas dos niñas, la que tiene como ese juguete especial, corresponde a la vida de Génesis en esta vida, en esa línea de tiempo en la cual nos encontramos. La otra niña es su hermana. Vemos que pasado un momento se colocan las dos niñas de pie y arrancan a correr hacia la casa. Escuchan una voz que las llama. Vemos que ya justo cuando estaban como ingresando por una puerta como de una malla, iban ya a ingresar hacia el interior de la casa. Génesis como que recuerda su juguete. O sea, como que se da cuenta que no lo lleva en sus manos y rápidamente se devuelve. Vemos que de todos los juguetes que hay en el suelo, hay pasto acá. Vemos que el único que coge es el que es un más preciado para ella. Se devuelve corriendo e ingresa a la vivienda. Vemos que se están sentando en ese momento, es como a tomar una especie de una cena. Hay más aspectos físicos acá. Hay una pareja que corresponden a sus padres. Vemos que Génesis y su hermana una vez empiezan a tomar esos alimentos que están servidos a la mesa. Solamente están sentadas con su padre. Su madre, pasado un momento, se sienta junto con ellas y su padre a la mesa. Vemos que tanto Génesis como su hermana empiezan como a mirarse y a quejarse un poco por la comida, pero no porque no les guste, sino que como que porque está muy caliente. Pero vemos que su madre las observa y como que las observa solamente con la mirada. Ella casi es como que sienten mucho temor. Su madre no les dice absolutamente nada, pero solamente con la mirada que les hizo, ya ellas como que saben que no pueden decir absolutamente nada más, no pueden quejarse en respecto a los alimentos. Pasado un momento, vemos que ya se va adelantando un poco más rápido el tiempo en este momento y terminan ese espacio de la cena, pero vemos que durante todo ese espacio no compartieron ninguna palabra los cuatro aspectos físicos acá, ni sus padres, ni ellas dos. Vemos que por un momento ya su madre se coloca de pie, se dirige nuevamente a la cocina y su padre se queda allí con ellas esperando a que ellas terminen. Vemos que su padre se queda como de alguna forma como animándolas para que terminen sus alimentos. Después de que ellas terminan, su padre es quien les recoge la mesa y les dice que pueden ir a seguir jugando. Vemos que antes de ya ellas ir al patio donde estaban jugando nuevamente, Génesis le dice a su hermana que siga adelante y que ella ya la alcanza. Vemos que Génesis rápidamente empieza a subir unas escaleras hacia un segundo piso. Llega como a su habitación y vemos que debajo de la almohada está guardando este juguete que es como su favorito. Es como si fuera un muñeco de peluche, pero es pequeño, es relativamente pequeño. Y vemos que lo mete debajo de su almohada, lo deja allí. Y ahí sí nuevamente baja las escaleras
y se dirige hasta el patio donde está su hermana. Después de eso, la luz me adelanta un poco en el tiempo. Carlos, ¿en qué parte del holograma te encuentras? Estamos en Polonia. Muy bien, continúo. En ese momento ya han pasado varios años. En el momento anterior a este, al cual la luz nos está mostrando, tanto Génesis como su hermana Ana tenían aproximadamente un promedio de entre 5 y 6 años de edad, las dos. Vemos que ahora ya han crecido bastante y en ese momento en el cual nos encontramos han pasado aproximadamente unos 7 años. Génesis tiene un promedio de unos 12 años de edad. Vemos que se encuentra en ese momento es como en una escuela de música. Veo que en este lugar, en esa escuela donde se encuentra, hay muy pocas personas. Está Génesis y hay un grupo como de, contándola a ella, hay un grupo como de 5 personas en total y hay una persona adulta. Veo que en ese espacio es como si fuera un curso de guitarra porque vemos que les están como enseñando a tocar guitarra. Vemos que Génesis cada vez que empieza como a tocar este instrumento, a partir de ese momento empezamos a tener visibilidad de su campo vibracional. Vemos que ella solamente con el hecho de escuchar cómo suena este instrumento musical, vemos como su vibración es como si compaginara con el sonido de esta guitarra y su vibración como que hace este movimiento cada vez que ella misma hace sonar su guitarra. Es como si aumentara notablemente su vibración a pesar de que aún no la sabe tocar de la mejor manera, o sea, como que apenas está empezando porque pues de hecho por momentos como que se siente un poco frustrada porque le ha costado como aprender a tocar algunas cuerdas de su guitarra, pero cada vez que ella solamente escucha y como que logra coordinar de alguna forma el movimiento de sus dedos y logra sacar como un sonido que es agradable para ella, vemos como ese campo vibracional se expande de una forma notable. Vemos que después de ese momento ya como que termina la clase y cada una de las 5 personas que estaban recibiendo la clase del profesor, vemos que se dirigen como una especie de, son como unos gabinetes, como unos, sí, como unos gabinetes donde guardan sus instrumentos. Pero vemos que así como vimos unos años atrás a Génesis con su peluche, que era como muy especial para ella, en ese momento estamos apreciando lo mismo con su guitarra, porque de hecho vemos que cuando ya iban camino hacia estos gabinetes para guardar sus instrumentos, vemos que uno de sus compañeros que se encontraba recibiendo la clase en ese mismo espacio, como que le quería preguntar algo o como que le pidió que le prestara por un momento su guitarra para darle una recomendación a ella. Vemos que ella como que no lo permitió. Le dijo que sí se la podía dar, o sea, la recomendación que él le iba a dar, si se la podía dar en su guitarra, no en la de ella, que se lo agradecería. Dice que no es, y ella como que le aclara que no es por nada en contra de él, solamente que es algo muy especial para ella y le pide como que la entienda. Ya después de eso, efectivamente, pues el compañero como que le da unas indicaciones respecto a cómo debe agarrar este instrumento y ya después de esto, cada uno guarda su instrumento en su lugar. Después de esto, la luz me adelanta nuevamente en el tiempo. Vemos que han pasado un promedio de unos 8 o 10 años aproximadamente. Ahora en ese momento estamos viendo a Génesis que va de la mano con el aspecto físico de un chico.
Vemos que se dirigen como hacia un café. Los dos van hablando de respecto a lo mucho que les gusta esta bebida. Vemos que ese chico, cuando ella empieza a hablarle respecto a lo que quiere en ese momento, tomarse al lugar hacia donde se dirigen, vemos que él le dice que cómo no tener en cuenta sus gustos para complacerla. Dice que ella sabe que él está dispuesto a satisfacerla en todo lo que ella desee y siempre y cuando esté en el alcance de él, lo haría con el mayor de los gustos. Veo que ella le da un abrazo, como se sueltan de la mano y ella le da un abrazo fuertemente como por su espalda y le empieza a expresar mucho amor a él. Es su pareja en esa línea de tiempo, en esa edad en la cual nos encontramos con ella. Vemos que ya pues ingresan como tal a este café. Empiezan los dos a degustar esta bebida y como una especie de un plato de comida. Vemos que el aspecto físico, tanto de ella como el de él, en este espacio donde se encuentran, hay una gran compatibilidad vibracional porque vemos como el campo vibracional de Génesis y el de este chico y se compaginan notablemente estas vibraciones entre sí. No hay ningún tipo como de desconexión entre ellos y en ningún momento ese campo vibracional se repele entre sí. Vemos que de hecho él en ese momento está acomodando, hay como una especie de un sobre que él saca de un suéter que tiene puesto. Él saca un sobre de ese suéter y se lo está colocando a ella ahí en la mesa. Le dice que esto es parte de la sorpresa que tiene para darle. Vemos que Génesis en ese momento coge el sobre y lo empieza a abrir. Se da cuenta que es como el ticket, como el pase a un lugar al cual ellos han soñado con ir desde un par de tiempo atrás, un par de años atrás. Ella se pone muy contenta, de hecho se está colocando de pie y vemos cómo empieza como a brincar así en puntica de pies y como que hace esta forma, así, hace ese movimiento con sus manos de la felicidad que tiene en ese momento. Veo que se le está balanzando encima a este hombre y lo está abrazando fuertemente, le agradece. Y le está diciendo ya con sus propias palabras que definitivamente él es único. Y le dice que qué sería de esa felicidad con la cual ella mantiene al lado de él si él no estuviera. Ya después de esto, la luz me adelanta un poco más en el tiempo. Vemos que se encuentra ella igualmente con el aspecto físico de su pareja. Pasaron unos cuantos meses después del momento en que él le dio esta sorpresa. Vemos que se encuentran en la playa los dos. Vemos que se encuentran caminando con sus manos entrelazadas por la orilla de la playa. Vemos que hay un momento en que él se detiene. De hecho, se acerca como la noche porque vemos que el atardecer está ya cayendo. Vemos como el sol empieza a descender bastante. Justo en ese momento, en el atardecer, vemos que el aspecto físico de este hombre le está pidiendo matrimonio a Génesis. En ese momento ella no puede creerlo. Pues podemos percibir, podemos sentir y ver la felicidad y cómo ella está actuando en ese momento ante este evento. Vemos que de hecho ella como que se queda sin palabras, como que se queda corta, como que no sabe qué, o sea, cómo afrontar ese momento, pero ella se encuentra muy feliz. Y no constantemente podemos estar apreciando esos campos vibracionales entre ellos dos, lo suficientemente compatibles entre sí. Ella
acepta y vemos que los dos se están abrazando fuertemente y los dos están llorando. Vemos que después de ese momento se empieza como a adelantar un poco el tiempo más rápido. Vemos que ya está llegando el momento de la boda. Estamos apreciando que es algo como muy sencillo, como muy, no es nada así como con mucha gente, no es nada muy ostentoso. Vemos que de hecho la boda se está llevando a cabo, estoy confirmando con la luz si es en el mismo lugar en el cual él le pidió matrimonio y efectivamente así es, porque es en una playa, pero pues no sabía si era la misma en la cual él le pidió matrimonio y si es en ese mismo lugar. Pero vemos que hay muy pocas personas. Estamos apreciando el aspecto físico de la hermana de Génesis, sus padres y un grupo muy pequeño de la familia de su pareja. En ese momento en que se encuentra todos acá reunidos, vemos que es el momento en que por primera vez vemos presencia de entidades en esta regresión. Vemos que las entidades que estamos apreciando en ese momento son las entidades de los aspectos físicos de los padres de Génesis y los de su pareja. Pero vemos que hay algo particular que a pesar de tener como la percepción de esas entidades que se encuentran al interior de los aspectos físicos de esas personas, vemos que, pues aparte de que están muy implantados, incluso la hermana de Génesis también, y pues ella misma con su pareja, a pesar de que no hemos percibido ninguna entidad en ellos, pero sí vemos que hay implantes en ese momento como que estamos haciendo el escaneo en todos los aspectos físicos acá presentes en este espacio y vemos que tanto la hermana de Génesis como Génesis y su pareja no hay entidades dentro de ellos, pero sí están completamente implantados. Y vemos que a partir de ese momento la compatibilidad vibracional que de pronto pudo existir entre los padres de Génesis con Génesis y su hermana, vemos como esos campos vibracionales empiezan como a... Es como el de Génesis sigue bastante fuerte, pero vemos que el de sus padres empieza como a chicoparar bastante, como que se empieza a disminuir notablemente más que todo el de su madre. Vemos que de hecho es como si se estuvieran disgustados tanto el padre de Génesis como su madre. Y esta incompatibilidad vibracional que era como algo un poco más global, la luz me la está identificando solamente en ese momento en el de su padre y el de su madre, y hay una total incompatibilidad vibracional muy diferente a lo que hemos apreciado en Génesis en su pareja. Hay una incompatibilidad completamente vibracional entre ellos y es así vemos cómo se repele entre sí. Vemos que de hecho el padre de Génesis como que después de que ya termina la ceremonia del matrimonio de ellos dos, los padres de la pareja de Génesis van a felicitarlos, van como a abrazarlos. La madre de él se encuentra llorando mientras vemos que la madre de Génesis está sentada en una silla y el padre de Génesis es quien le dice a su madre que por un momento deje como, le dice como su ira, como su rabia a un lado y dice que respete la felicidad de nuestra hija, le dice de su padre, que respeta la felicidad de nuestra hija y respeta este momento. Vemos que esta mujer se está colocando de pie, la madre de ella, y se dirige hasta donde se encuentran ellos junto con su padre. Vemos que su padre la está agarrando de la mano. En ese momento en que su padre le agarra la mano, él empieza como a llorar. Abraza fuertemente a Génesis, le está expresando sus mejores deseos. Vemos que Génesis observa a su madre y en ese momento solamente se queda mirándola. Vemos que su madre, después de unos momentos que se quedan las dos como con la mirada fijamente entre ellas dos, su madre se acerca, solamente le da un abrazo y listo, pero como que fue algo muy sencillo, como que la abrazó y ya, pero no hubo ningún tipo de cruce de palabras entre ellas. Y después de que ocurre esto, ella se aleja.
Vemos que Génesis le pregunta a su padre si ocurre algo con ella. Vemos que su padre le dice que no hay nada que preocuparse. Dice, tú la conoces y ella no ha sido nada fácil. Dice, tú la entiendes, no ha cambiado absolutamente nada con ella. Vemos que ya después de esto, su pareja, la pareja de Génesis es quien la coge y ya como que se la lleva de ese lugar. Después de esto, la luz me adelanta en el tiempo nuevamente. Vemos que han pasado algunos años, bueno, de hecho varios. El momento en que ellos se casaron fue aproximadamente como a sus 23, 24 años de edad de Génesis. Y en ese momento en el cual nos encontramos, han pasado aproximadamente unos 20 años. Tiene ella unos 46, 45 años de edad. Vemos que no tienen hijos, pero viven en un espacio lo suficientemente grande. Es muy bonito, o sea, como que tienen, pues está lleno de muchos lujos. Pero en ese momento en que estamos apreciando el aspecto físico de Génesis con el de su pareja, vemos que a pesar de todos esos años que han pasado después de su casamiento y de la relación que llevan desde unos años atrás antes de su matrimonio, vemos que esta vibración, esa compatibilidad vibracional entre ellos no se ha deteriorado, sigue estando intacta. Pero vemos que hay un momento, hay algo que está ocurriendo en ese momento. De hecho, él recibe una llamada en ese instante. Se encontraban los dos como compartiendo algo en una sala mientras hablaban de diferentes temas. Él recibe una llamada y en ese momento vemos que ese campo vibracional de él empieza a disminuir bastante. Génesis, sin siquiera pues escuchar o saber qué es lo que él está, la información que él está recibiendo en esa llamada, vemos que ella empieza a percibir lo que le está ocurriendo a su pareja y automáticamente el campo vibracional de ella también empieza a descender bastante. Vemos que le están dando una noticia, él como que no deja de observar a Génesis. Ya en ese momento ella se empieza a preocupar. La información que él está recibiendo es el fallecimiento de su padre, pero el del padre de Génesis, no el padre de él, sino el padre de Génesis. Vemos que es la hermana de Génesis quien le está dando esta información. Dice que pues en esa llamada lo que alcanzamos a percibir y lo que el alumno está mostrando es que la hermana de Génesis le está diciendo a la pareja de ella de que ella no se encontraba como en la capacidad de darle esa noticia a su hermana. Dice que solicita su apoyo para poderle dar esa información. Dice que no sabe ella cómo afrontar este momento. Vemos que ya él cuelga la llamada y él trata como de, por un momento, como de colocarse de pie y como desentenderse de esa información como para él tratar de asimilar lo que acaba de recibir. Pero vemos que Genesis se coloca de pie de una y le dice que le cuente qué acaba de suceder. Dice que te he sentido muy distinto en ese momento. Yo sé que algo no anda bien. Ella sigue insistiendo, él como que trata de pedirle que le dé un momento, le como que le dé un espacio, y ella sigue insistiendo que le diga hasta que le da la información. Vemos que en ese momento Génesis cae sentada en el mueble donde estaban sentados los dos y ya pues empieza a llorar desconsoladamente. Él la abraza. Después de esto vemos que ella empieza como a culparse a sí misma. Y ya empieza a decirse a sí misma que es por culpa de ella. Dice que ella nunca debió haber dejado solo a su padre. Su pareja trata de calmarla, pero ella sigue llorando muy desconsolada y sigue culpándose.
Yo sabía lo enfermo que él venía y sabía que mientras estuviera bajo los cuidados de mi madre, no iba a recibir la atención que él necesitaba. Mi hermana tampoco se encontraba al lado de ellos y la única que tuvo la oportunidad de estar más presente y pendiente de su proceso de salud era yo, y que a pesar de eso no pude estar allí. Vemos que después de esto la luz me entra en el tiempo. Estamos apreciando una escena donde se encuentra Génesis. Veo que está reunida con su hermana en la misma vivienda donde está compartiendo con su pareja. Vemos que la hermana de Génesis le está contando que su madre le ha quitado todo. Génesis como que no logra entender y le dice como que le explique un poco mejor. Dice que llegará el momento en que ella entienda lo que le está diciendo. Dice porque de alguna forma ella también llegará por ti. Dice, tú sabes cómo ha sido nuestra madre, pero nunca llegué a pensar que tuviera esos alcances de, en mi caso, quitarme absolutamente todo, mi felicidad y todo en cuanto me pertenecía. Veo que solamente esas son las palabras que su hermana le da a ella y su hermana se va de ese lugar. Vemos que después de ese momento se detiene la regresión y me están proyectando algo en una pantalla. En esa pantalla estamos observando, es como si se devolviera el tiempo en lo que me están proyectando acá en la pantalla. Estamos apreciando una escena cuando ella era muy niña, más o menos en la edad en que nosotros la apreciamos cuando estaba jugando con su hermana. Estamos viendo cómo hay una escena aquí en esa pantalla donde su madre le está botando ese juguete que era tan especial para ella y que durante mucho tiempo ella como que cuidó mucho, y vemos que su madre le está botando este juguete y lo hace delante de Génesis. Vemos Génesis cómo se pone tan mal al escuchar, perdón, al ver lo que su madre está haciendo. Vemos que ella empieza a llorar y como que hace una pataleta muy fuerte, pero a pesar de esto, su madre le bota su juguete. Después de esto, la regresión de la proyección sigue avanzando. Vemos que algo empieza a ocurrir con el tema cuando ella estaba en la edad que estaba como en ese curso de música. Vemos que esa guitarra que ella durante tanto tiempo también estuvo como muy aferrada a ella, que tanto le gustaba. Vemos que en ese momento es un grupo de compañeros de ella misma quienes se encargan de hecho es como en una especie como de un altercado, porque vemos que hay dos chicas y un chico que están como peleando con Génesis. Y vemos que le empiezan a decir como cosas muy fuertes. Y en ese momento, uno de ellos, una de las mujeres que se encuentran acá en esta pelea con ella, es la que está agarrando su guitarra, se la quitan de sus manos. Y vemos que ella misma es la que se encarga de dañarla fuertemente contra el piso. En cada una de esas escenas que nos están proyectando en esas proyecciones, vemos cómo ese campo vibracional de Génesis, que ha logrado como mantener un campo vibracional lo suficientemente fuerte y alto, vemos que automáticamente pues se ve muy deteriorado en cada una de esas escenas. Llega incluso el momento en que de hecho ya se vuelve como imperceptible esa vibración eh, tan bonita y tan especial que ella ha logrado mantener. Y vemos que ya después de esa proyección, vemos como su madre a lo largo de su relación antes de ella casarse con su pareja,
su madre como que emanaba una vibración muy negativa hacia todo lo que Génesis estaba haciendo en ese momento de su vida. Pero vemos que todo eso que está ocurriendo y a partir de ese momento la luz explica que todo eso que estamos apreciando en ese momento eh, era netamente manipulado por la entidad que al momento de la ceremonia del matrimonio logramos apreciar tanto en ella como en su padre y en los demás aspectos físicos. Vemos como esta entidad es la que se encarga como de generar esa manipulación en la madre de ella, ocasionando de alguna forma como esa afección a nivel psicológico en Génesis en esa línea de tiempo. Y vemos que esto era para lograr de alguna manera dañar ese campo vibracional como esa gran capacidad que Génesis tenía para mantener y lograr sostener su vibración lo suficientemente elevada constantemente, independientemente de lo que le ocurría a ella, entre sus cosas pues malas y regulares, ella como que siempre lograba salir de una forma muy positiva y con sus mejores propuestas y estrategias, salir adelante en cada dificultad. Y vemos que al esas entidades de su madre percibir como esa gran capacidad en ella, empezaron y según lo que nos está explicando la luz, lo que estamos viendo acá, esas entidades como que no pudieron manipular de alguna forma ellas mismas el aspecto físico de Génesis en esa línea de tiempo en la cual nos encontramos. Y vimos que toda esa manipulación empezaron a hacerla directamente fue A través de la por mamá. medio, sí, por medio de su madre. Y efectivamente es como que al ver su madre, al sentir esa vibración en su hija, al sentir que ella como que todo lo que hacía lo hacía bien, todo lo que tenía que ver con su exterior, con su entorno, como que todo a ella le fluía de una forma muy natural, muy especial. Su madre como que todo constantemente como que le cargaba de alguna forma ya como un resentimiento, como una envidia y vivía como constantemente con como con esa rabia hacia, no solamente hacia ella, sino hacia su hija y hacia su esposo, porque era en ese momento, pues vemos que no lograba ella en ningún momento sentirse como satisfecha o a gusto, ni siquiera con ella misma. Pero todo esto no es por culpa ni siquiera de ella, sino que estamos apreciando efectivamente como esa entidad con tantos implantes que tiene el aspecto físico de su madre. Vemos todo lo que estaba haciendo con ella para poder desencadenar estos acontecimientos. Ya después de esto se detiene la regresión y estamos nuevamente aquí al lado de Génesis. Después de que su hermana se fue con la información que le dio, Génesis se queda como muy pensativa después de que escucha las palabras de su hermana decirle que su madre igualmente en su momento llegará también por ella. Vemos que ella se empieza a sentir como muy tranquila, como muy confiada. No habla en lo absoluto de eso con su pareja, sino como que ella se reserva esto. Ella como que no quiere ver involucrado a su pareja. Ella misma se empieza a decir que él no se merece el solo hecho de tener esa información o como que de colocar, como de llenarlo a él de los problemas de ella misma y de su hermana en este caso. Dice que ella igualmente va a mostrar su mejor intención por ayudar a su hermana y empieza como a recapacitar y como a pensar en de qué forma su madre puede hacerle daño. Y vemos que ya después de esto, ya como que se siente muy confiada y muy tranquila, porque no logra como encontrar la forma en que su madre pueda llegar a ella y quitarle lo que han conseguido juntos, tanto ella como su pareja. Después de esto, la luz me adelanta en el tiempo. Estamos apreciando en este instante al aspecto físico de la pareja de Génesis con una enfermedad como muy grave. Estamos al interior de un hospital.
De hecho, vemos que se encuentran los dos en una habitación. Él está como hospitalizado y vemos que está conectado como a diferentes máquinas y vemos que le cuesta como respirar a él por sí mismo y está conectado a oxígeno y diferentes cosas. Vemos que ella en ese momento está sentada al lado de él, le está agarrando su mano y está como llorando constantemente. Por un momento, ella empieza a sentir que él como que se empieza a sentir algo diferente en él. Ella lo observa y ve que ya él como que está dando sus últimos respiros. Ella se empieza a desesperar y empieza a gritar fuertemente. Y en ese momento está desencarnando el aspecto físico de su pareja enfrente de ella. En ese momento en que desencarna el aspecto físico de su pareja, vemos que se abre un portal y está llegando una entidad por el aspecto físico de él. Y vemos que la entidad que se lo está llevando es la misma entidad que ha estado acompañando tanto a la madre de Génesis y también a su padre, quien ya falleció. Vemos que Génesis pues queda obviamente desconsolada, queda muy aterrorizada después de lo que acaba de presenciar. Ella sale de ese lugar corriendo, se dirige hasta su casa. En ese momento vemos que ella misma ya, pues por todo lo que está sucediendo, obviamente ese campo vibracional de ella se disminuyó notablemente y está ahora ella misma liberando un campo de energía endoplasmática lo suficientemente fuerte y elevado. Vemos que hay diferentes implantes en el aspecto físico de Génesis, tanto en su cabeza como en diferentes partes de su pecho y abdomen, que empiezan como a activarse. Y a partir de ese momento, estando aún en el interior de la casa de ella, hay un portal que se está abriendo en un costado de una pared. Hay una entidad que sale de ese portal y se introduce en el aspecto físico de Génesis, pero no es la misma que se llevó el aspecto físico de su pareja y la que tiene a su madre. Vemos que ella cae como acostada en el mueble de la sala. Y ella como que se queda, ya como que deja de llorar, pero ya empieza de pensamientos como a cuestionarse y a decirse a sí misma, porque siempre en su vida todo lo que ella tanto ha deseado y anhelado y lo que tanto ha amado se le ha sido quitado. En ese momento ella como que sigue diciéndose que siempre, que cada vez que logra obtener lo que quiere, no le dura lo suficiente. Dice justo cuando estoy en mis momentos que considero como la cúspide de mi felicidad, algo pasa. En ese momento ella como que se empieza a sentir, como empieza a sentir como un sueño muy fuerte, un cansancio en todo su aspecto físico hasta que se queda completamente dormida. Vemos que en ese momento la entidad que se introdujo en el aspecto físico de Génesis empieza a proyectarle como una especie de un sueño. Y vemos que en ese sueño lo que esa entidad le está mostrando es de la forma en que su pareja enfermó. Y vemos que la forma en que su pareja enfermó fue a raíz de un proceso que su madre hizo en contra de él. Dice que esto fue algo mediante una bebida que se le fue que, o sea, que su pareja tomó fuera de este lugar, pero que esta bebida fue enviada por su madre. O sea, ella en ese sueño no está viendo nada, no está viendo a su madre, pero pues todo lo que ella está percibiendo ve como una especie como si fueran siluetas humanas y ella misma de las proyecciones que la entidad le está mostrando a ella, identifica todo lo que está ocurriendo y logra identificar que su madre está detrás de la muerte de su pareja. En ese momento, después de que termina esta proyección, ella como que se despierta un poco alterada.
se coloca de pie y empieza a sentir una ira muy fuerte. Vemos que sigue emanando constantemente, ya de por sí estaba muy cargada de energía endoplasmática y vemos que cada vez libera y libera más energía endoplasmática hasta el momento en que ella está saliendo de ese lugar y se dirige en búsqueda de su madre. Vemos que viaja, o sea, se empieza pues como a adelantar el tiempo rápidamente y viaja bastante hasta llegar al encuentro de su madre, ya que no vivían en la misma ciudad. Vemos que en ese momento en que ya ella llega a la casa de su madre, ella empieza a sentir una ira muy fuerte y todo esto está haciendo, o sea, esa sensación, esa emoción que está gobernando y manipulando en ese momento a Génesis es liderada y llevada a cabo por la entidad que tiene ella en ese momento. Vemos que una vez llega a la casa de su madre, toca la puerta de la casa. Es su madre la que le está abriendo y ya está, pues se ve bastante entrada en años. En ese momento vemos que empieza a decirle cosas muy fuertes a su madre, como decirle que hasta dónde ha sido capaz de llegar con tal de verme infeliz, con tal de acabar conmigo, con tal de acabar con mi vida. Su madre se hace como la desentendida completamente de todo ese proceso y le dice que ella está loca. Dice que cómo es posible que después de tantos años venga a buscarla y a buscarla de esta forma y a decirle todo eso. Vemos que justo en ese momento es tanta la ira que siente Génesis y es todo lo que le está como que se está desahogando y está descargando todo lo que acumuló durante toda su vida en contra de su madre, que hasta hay unos implantes en particular en la parte tanto de su abdomen como en la parte de su pecho que empiezan como a hacer una especie como de sincronización entre esas zonas de su cuerpo hasta que empiezan a detener su corazón. Y vemos que poco a poco ella se va quedando, pues ya sus latidos del corazón se van apagando y ya se empieza a desvanecer justo en la casa de su madre al frente de ella. Y de esa forma desencarna Génesis en esta línea de tiempo. Y vemos como la entidad que la estuvo acompañando durante este último periodo de tiempo es quien se lleva su aspecto físico. Listo. Muy bien, Carlos, de estos aspectos físicos de la regresión, relación con los de línea de tiempo actual. Sí, dicen que sus padres corresponden a los padres de ella en esa línea de tiempo. Y dicen que tanto su pareja como su hermana también han sido personas que se encuentran en esta línea de tiempo con Génesis. ¿La pareja es la misma? Es correcto. Muy bien, vamos entonces a regresar a la línea de tiempo actual. La cuenta de tres. Uno, dos y tres. Ya estamos acá. Me dices que es en el perímetro. No veo nada en el perímetro. Vamos al lado de Génesis. Me dices que es en ella. En ese momento ingresamos. Ya estamos aquí con ella. Veo muchos implantes en todo su aspecto físico. Hay una entidad en ella que en ese momento sale de su aspecto físico. La están neutralizando completamente los humanos luz. Es un reptil. Es el mismo de la regresión. Es el mismo que se la llevó a ella el día de su desencarnación. Este mide 2,32. Muy bien. ¿Qué ves en la tía? Veo implantes también en el aspecto físico de ella.
Hay una entidad la cual extraen de su cuerpo, la neutralizan por completo. Es otro reptil. Este mide 2,23. Y en el primo, Veo implantes en todo su cuerpo. Hay una entidad la cual extraen de su aspecto físico, la neutralizan. Es un gris. Mide 1,44. muy bien. ¿Qué más percibes en la casa? Más entidades. No más entidades no hay aquí en este lugar, pero sí hay mucha tecnología. Hay portales, un total de 15 portales. ¿Quién se le está la información al reptil de Génesis? Se te proyecta ahí en pantalla la jerarquía. Me dices qué tipo de ser es. En ese momento están colocando un casco electromagnético en la cabeza de este reptil. Se extrae su información. Es un draco color café. Tiene tonalidades verdes en diferentes partes de su cuerpo. Hay armaduras en todo su aspecto físico que utiliza como mecanismo de defensa y ataque. Listo. Número de planetas. 19 planetas en total, dos sistemas planetarios. Muy bien, con esa información, ¿cuántas vidas tiene Génesis en este lugar? Tiene un total de 127 vidas. Número de implantes en su aspecto físico. 113, Abducciones en esta línea de tiempo. 41. Muy bien, vamos a pedir la asistencia a los humanos los necesarios. Abre un portal, descienden, se verifican. Uno, dos y tres. Se abre un portal, los humanos los que nos asisten emanan su luminiscencia. Están verificando la llegada de los demás que nos asistirán en esta misión. Ya están todos acá. Muy bien, escanean por favor los portales, crean los necesarios. Van todos a planetas de la jerarquía. Listo. Bien, te nos preparamos para desplazarnos, nos llevamos las entidades. Me dices cuando estemos listos. Estamos listos. Desplazamos uno, dos y tres. En ese momento ya estamos acá, vemos cómo los humanos luz aseguran los dos sistemas planetarios de esta jerarquía, neutralizan cada uno de sus planetas. La jerarquía fue puesta en una gran burbuja de luminiscencia, completamente neutralizada, paralizan el tiempo. Listo, todo asegurado. Bien, se hace la eliminación de naves, entidades, tecnología, todo lo que haya allí. En ese momento todos los humanos luz emanan mucha luminiscencia de sus manos. Esa se adentra cada uno de los planetas, incluyendo el planeta principal. Eliminan naves, tecnología, muchas entidades que hay al interior de cada uno de estos. Listo, proceso terminado. Muy bien. Se extrae la información de las cabezas del Draco, se obtienen coordenadas, se liberan humanos luz, aspectos físicos. Están colocando cascos electromagnéticos en ese momento en las cabezas de esta jerarquía. Se extrae toda su información, tenemos coordenadas y se envía a los humanos los que nos asisten. Ellos empiezan a adentrar a cada uno de los planetas donde están retenidos los demás. Los verifican, una vez son verificados, inicia protocolo de liberación. Los limpian, los repotencializan, los liberan. El proceso continúa. Verificamos cantidad de humanos, los aspectos físicos son los mismos, se nos unen todos. Muy bien. Se activa el llamado a las cabezas del Draco, llega ahí todo lo que le pertenece y es eliminado.
En ese momento se abre un portal. Los humanos luz emanan mucha luminiscencia hacia él. Se activa el llamado de las cabezas de esta jerarquía. Vemos cómo empiezan a llegar naves, tecnología. Muchas entidades y se eliminan por completo apenas tienen contacto con ese portal de luminiscencia. Siguen llegando. Listo, proceso terminado. Muy bien, se extrae el Draco del planeta, se eliminan los dos sistemas, todos los planetas. En ese momento se extrae esa jerarquía en la burbuja en la cual fue neutralizado. Todos los humanos luz abren sus manos y empiezan a emanar mucha luminiscencia de estas. Se adentra esa luminiscencia por medio de los portales, llegando a cada uno de los planetas. Vemos cómo empiezan a ocurrir grandes explosiones de luminiscencia de adentro hacia afuera, eliminando de esta forma a cada uno de estos. Por último, se elimina el planeta principal. Listo. Bien, Carlos, con la información del Draco, ¿cuántas copias hay creadas de Génesis? Hay un total de 24 copias. Información de ella en alguna otra jerarquía. No la hay. Bien, es eliminado de todas las líneas de tiempo. En ese momento, todos los humanos los empiezan a emanar mucha luminiscencia hacia la burbuja en la cual fue contenida esta jerarquía. Esa luminiscencia se adentra, tiene contacto con el aspecto físico del Draco. Vemos cómo empiezan a salir diferentes rayos de luminiscencia en varias direcciones, vertical, horizontal, diagonal, correspondiendo a cada línea de tiempo de esta jerarquía. Por último, una gran emanación de luminiscencia y una explosión de esta. Listo. Eliminada por completo. Muy bien. Llega ahí Génesis, llega su humano luz, se verifica y llega aspecto físico del tío, la tía, el primo y la pareja. En ese momento llegan los 4 aspectos físicos acá. Listo. Bien, le dices a la luz, por favor, si nos ayuda a retirar los implantes a los otros 3 aspectos físicos. En ese momento los humanos los están emanando mucha luminiscencia hacia cada uno de ellos, eliminando cada uno de sus implantes. Suben sus niveles vibratorios. Listo. Muy bien. De los humanos luz liberados, les agradeces, te despides, ascienden, quedan en resguardo los humanos luz de los familiares de Génesis. Nos quedamos con los necesarios para terminar el proceso. Agradecemos si ascienden. Muy bien, el humano luz de Génesis, ¿cuál es su nombre? Su nombre es Lucion. Es Luzzon. Lucion. Lucion. Muy bien. Hacemos conexión con el médico. A la cuenta de 3 abre un portal, desciende, se verifica. 1, 2 y 3. Se abre un portal, los humanos luz emanan su luminiscencia y están verificando en ese momento la llegada del médico Saturno. Ya está acá con nosotros. Y antes que Saturno. Sí, es él. Muy bien. Le agradeces, le transmites la información de Génesis. Dices que hay 24 copias de ella. En ese momento el médico crea una burbuja de luminiscencia y nos estamos adentrando en ella. Vemos que el médico empieza a hacer como una especie de un escaneo en todo el aspecto físico de Génesis. Emana mucha luminiscencia, sale luminiscencia y tiene contacto con todo su cuerpo. Vemos que el médico está como extrayendo un dispositivo que se encontraba adherido a todo el cuerpo de Génesis, como si fuera una especie con una forma humanoide de ese dispositivo que abarcaba cada silueta, toda la silueta del cuerpo de ella. Elimina ese dispositivo. El médico rápidamente entra sus manos hasta el interior de su abdomen, elimina diferentes implantes en órganos de su cuerpo, en su estómago.
Vemos que en la glándula interdimensional del timo en su pecho también había un dispositivo, lo elimina por completo. En su corazón, el médico rápidamente pasa sus manos por cada una de estas zonas de su cuerpo, limpia y repotencializa la glándula interdimensional del timo, su corazón igualmente. Coloca una burbuja en la zona de su pecho, la repotencializa y la deja instaurada en esta zona. El médico baja sus manos nuevamente hacia la parte de su abdomen, pasa sus manos por cada uno de esos órganos, los limpia, los repotencializa. Vemos que adentra sus manos al interior de su estómago. Emana mucha luminiscencia, esa se empieza a adherir a sus paredes estomacales. Emana mucha luminiscencia líquida, que esta empieza a hacer un proceso de limpieza en su estómago. Vemos cómo toda esa luminiscencia recorre su colon, sus intestinos, a su paso, los va limpiando, repotencializando y todo eso sale por su área sexual. Vemos que en la parte de sus ovarios también había como un dispositivo que interconectaba esta zona de su cuerpo, esos órganos. El médico elimina este dispositivo, lo repotencializa por completo, crea burbujas de luminiscencia en estas zonas de su aspecto físico. Vemos cómo de esas zonas el médico emana mucha luminiscencia mientras toda esta sale por su área sexual. Crea una burbuja de luminiscencia que abarca lo que es su área sexual, la parte de su abdomen, la repotencializa y la deja instaurada en esa zona de su cuerpo. El médico sube sus manos hasta la parte de su cabeza, empieza a eliminar una cantidad significativa de implantes que había en las conexiones neuronales de Génesis. Una vez elimina todos esos dispositivos, el médico adentra sus manos un poco más hasta donde ellas, las limpia y las repotencializa por completo. Hay una creación nueva de conexiones neuronales en ambos hemisferios de su cerebro. El médico adentra un poco más sus manos, limpia y repotencializa cada una de sus glándulas interdimensionales. Vemos que de eso cerebelo lo envuelve en una burbuja de luminiscencia y de acá hay unas ondas de luminiscencia muy fuertes que salen de adentro hacia afuera la cabeza de Génesis, correspondiendo todo ese proceso a una limpieza de psiquis que está haciendo el médico Saturno en ese momento. Termina ese proceso, vemos que el médico emana mucha luminiscencia en la parte de su rostro. Coloca dos aros de luminiscencia en sus ojos, vemos cómo estos empiezan a mover de una forma circular rápidamente y se van introduciendo hasta el interior de su cabeza. Emana mucha luminiscencia en la parte de sus oídos, limpia y repotencializa sus oídos. Ahora coloca sus manos en la parte de su espalda. Vemos cómo el médico limpia y repotencializa todos los grupos musculares de su espalda, columna vertebral, discos intervertebrales, pone como unos aros de luminiscencia en cada uno de ellos, los repotencializa. Adentra sus manos hasta la parte de sus pulmones, emana mucha luminiscencia, hace ese movimiento con sus manos mientras hay una gran expansión de luminiscencia al interior de sus pulmones. Vemos cómo toda esa luminiscencia recorre sus vías aéreas, sale por sus fosas nasales, por su boca. El médico la está cogiendo de sus manos en ese momento. Vemos cómo emana mucha luminiscencia y está... Es como si repotencializara cada una de sus articulaciones en sus dedos, muñecas, codos, hombros. Ahora sube sus manos hasta la parte de sus hombros, emana mucha luminiscencia y esa se desvanece por todo su aspecto físico hasta sus pies. Coloca sus manos en la parte superior de la cabeza de Génesis, emana mucha luminiscencia. Esa se empieza a desvanecer y se va adhiriendo a su cuerpo como una capa de extra luminiscencia. Termina con el aspecto físico de ella. Vemos que se abre un portal. Hay un total de 5 copias en ese momento que llegan de Génesis. El médico las verifica. Una vez verificadas, las limpia, las repotencializa, las acopla entre ellas. Ahora vemos que las está colocando en la parte del pecho de Génesis. Hay una gran emanación de luminiscencia por parte del médico Saturno y una gran expansión de esta por todo su aspecto físico. Listo. Proceso terminado. Viene gracias al médico, pregúntale si tiene alguna recomendación para ella. Dice que debe guardar reposo en lo que resta de este día, teniendo en cuenta todo el procedimiento que se acaba de realizar. Dice que en ese momento no hay absolutamente nada que afecte su estado de salud. Dice que ya todo ese proceso de aquí en adelante depende de cómo ella maneje no su exterior, sino su interior con sus pensamientos.
Bien, me agradecidos con el médico, amor infinito para él, te despides, asciende. Agradecemos y asciende. Vamos a regresar a la casa a cuenta de tres, uno, dos y tres. Ya estamos acá. La luz, por favor, nos ayuda a eliminar tecnología, cerrar portales, a potencializar la burbuja de la casa. En perrito. En ese momento los humanos luz se entran a la casa. Vemos cómo están eliminando toda la tecnología que hay al interior de esta vivienda. Están cerrando cada uno de los portales. En ese momento los humanos luz se desplazan rápidamente al interior de toda la casa. Vemos cómo suben los niveles vibratorios de esta. Emanan mucha luminiscencia si la mascota la limpian, la repotencializan. Y la burbuja de la casa la repotencializan también. Primera, segunda, tercera capa. Listo. Muy bien, el humano luz de Génesis. Déjame hablar con él un momento. Haces cambio. Uno, dos y tres. Mano, amor infinito para ti. Amor infinito para ustedes. Gusto poder tener esta conversación contigo. Génesis está aquí con nosotros. ¿Le quieres dar algún mensaje? El gusto es mío, el estar aquí rodeado de ustedes, teniendo este contacto con mi aspecto físico. Debes tener en cuenta que aún en los momentos de mayor oscuridad hay luz en tu mente y en tu corazón. Soy consciente de cada una de las situaciones por las que has pasado para llegar hasta donde estás en este momento. Conozco tus fortalezas y tus debilidades. Conozco cada una de tus capacidades y habilidades para afrontar diferentes situaciones y condiciones que te han golpeado lo suficientemente fuerte. Pero a pesar de esto, has tenido una notable intención y voluntad por descubrir tu mejor versión, por descubrir tu propósito en esta vida. Tienes capacidades excepcionales para proyectar en tu exterior tus mayores anhelos y deseos del corazón. Cada una de esas barreras que venías cargando de vidas atrás, cada una de esas barreras impuestas y autoimpuestas, a partir de este momento ya no están, no existen. No hay nada que temer con cada uno de nuestros deseos, con cada uno de los anhelos que hemos visto reflejado en nuestro exterior. No hay absolutamente nada que temer ni que perder. Siempre y cuando sigas en esta notable y considerable frecuencia y vibración del amor, viviendo y habitando en ti y para ti. No hay por qué temer de lo que pueda ocurrir
en el tiempo inexistente del futuro y de todo aquello que ocurra o pase por tu mente, de recuerdos tanto de esta línea de tiempo como de vidas pasadas. A partir de este momento, fortaleceremos nuestro proceso de evolución y de despertar en este holograma. Sigue soñando, ríe, goza y disfruta de todos sus placeres. Toma la decisión que tomes, siempre y cuando sea desde esa coherencia vibracional con tu ser, sin sentir culpa, sin sentir remordimiento. Serán la decisión adecuada, siempre y cuando desde esa capacidad que tienes vibres lo suficientemente con cada una de ellas. Es la mejor forma de irnos comunicando poco a poco, de escucharnos y de sentirnos mutuamente. Sé que esta interacción continuará y me escucharás en unas próximas ocasiones. Soy amor infinito y soy tú. Por tal motivo, eres esa fuente inagotable de amor. El universo, tú y yo somos uno solo. No somos algo ajeno a él. Bueno, muchas gracias por esas palabras. Queremos que a Génesis le resuenen y las tenga en cuenta para seguir con todo su proceso. Quedas con tu aspecto físico. Amor infinito para ustedes. Haces cambio, me dejas con Carlos, por favor. Carlos, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Carlos, la luz, por favor, crea burbujas personales para los familiares de Génesis y una burbuja que contenga al humano luz y a Génesis, por favor. En ese momento los humanos los emanan su luminiscencia, crean burbujas personales en cada uno de ellos, incluyendo a Génesis, crean su burbuja personal, la repotencializan primera, segunda, tercera capa y fusionan a su mano luz con ella. Listo. Ya todo queda bien allí en la casa de ella. Sí, todo está bien. Entonces, me agradecidos con la luz por la asistencia, por la compañía, por infinito para ellos. Te despides haciendo. Agradecemos, se ascienden. Bienvenido. Génesis, puedes abrir Gracias. tu micrófono. Bueno, cuénteme cómo le pareció su sesión. Interesante, ¿cierto? Bien interesante. Mm. Ahí la luz está mostrando lo que hay que trabajar, ¿no? Reconocer de que a veces no somos nosotros, sino que pues es lo que hacen estas entidades con nosotros, las personas que están alrededor, y lo que generan, lo que buscan es poder acceder precisamente a uno. Tu Luz te dejó un mensaje muy bonito, que trabajar en eso y yo sé que vas a empezar a hacer un proceso bien bonito porque
has tenido esa tendencia de buscar y de vibrar alto, ¿sí? Entonces espero que aproveches tu sesión y tu conexión. Te va a pasar una información por interno para que hagas tu proceso y sigas conectando más información con lo que ya tú vienes, con lo que ya traes de base. Listo. Gracias. ¿Tú autorizas publicar tu sesión? Sí, por Ok. ¿Quieres que te ponga filtro? favor. Ok. Génesis, muchas gracias por dejarnos aportar en tu proceso. Seguimos pendientes. ¿Listo? Gracias. Con todo el amor. Ok, igual, sí, con mucho amor. Gracias. Exacto.